te voy a decir algo que muchos no soportan escuchar. Cuando te defiendes, ya cediste terreno. Estás en una reunión. Alguien suelta una insinuación con sonrisa fina. Tú sientes el calor subiendo al cuello. La lengua se te acelera para aclarar. Y sin darte cuenta, te colocaste debajo. Te pasa que, cuando te acusan, tu cuerpo se tensa y tu mente corre a justificarte. No es que seas débil, es que te entrenaron a pedir permiso para existir. En ese segundo exacto se decide tu posición, no por lo que pasó, sino por lo que haces después, porque el mundo no escucha tanto tus argumentos. Mira tu postura, tu pulso, tu calma. La conversación no era sobre la verdad, era sobre quién domina el marco. Tu respeto se sostiene en lo que toleras, no en lo que explicas. Piensa en una escena sencilla. Estás en una cena con amigos, luz cálida, platos chocando, música baja. Alguien suelta. Tú siempre quieres tener la razón. Risas. Te ríes también, pero por dentro sientes el golpe. Te inclinas hacia adelante. Las manos se te mueven rápido. Empiezas. No, es que... Y ahí te atraparon. Ya no estás cenando. Estás rindiendo cuentas. Y lo peor es que, aunque digas algo brillante, el recuerdo se queda en una imagen. Tú justificándote. Esto no es orgullo, es jerarquía interna. No te pido que seas frío por ego. Te pido que seas dueño de tu energía. Hay una dinámica que casi nadie ve. La acusación es un anzuelo. El premio no es tu verdad. El premio es tu reacción. La gente que provoca no quiere claridad, quiere movimiento, quiere verte perder el centro, aunque sea medio segundo. Porque ese medio segundo les da una historia para contar, un estatus que robar, un lugar desde donde mirarte. En la oficina pasa a diario. Sala de juntas, aire acondicionado fuerte, pantalla con gráficos. Tú presentas un proyecto y un colega interrumpe, con voz suave, como quien ayuda. ¿Estás seguro de que lo revisaste? Porque suena improvisado. Sientes una presión en el pecho, como si te pusieran una mano encima. Los ojos se te abren un poco más. Y vas a decir, claro que lo revisé, tengo datos. Alto. No confundas reaccionar con liderar. Ese comentario no es sobre el proyecto, es sobre la cima. Es un intento de arrastrarte a su terreno, el terreno donde él pregunta y tú respondes. Si entras ahí, ya perdiste el marco, y el marco es lo que manda. Sin marco, tus datos valen menos que su tono. Aquí entra el primer movimiento que cambia todo, no tomar la invitación. Cuando te lanzan una acusación, no estás obligado a jugar. La obligación es la trampa. La gente actúa como si el silencio fuera confesión. No lo es. El silencio es selección. Entra otra escena. Estás en la calle, compras algo rápido, ruido de motos. Un conocido te dice, te crees mucho ahora que te va bien. Lo dice fuerte para que otros oigan. Tú notas que tus hombros quieren subir, que tu mandíbula quiere apretar. Ese es el instante crítico. La mayoría se defiende para no quedar mal, pero esa defensa compra una cárcel. A partir de ahí, siempre tendrás que demostrar que no te crees. No seas prisionero del juicio ajeno. El silencio estratégico no es mudez. Es un mensaje completo sin palabras. Cuando no respondes de inmediato, el aire cambia. La otra persona esperaba choque, esperaba explicaciones, esperaba combustible. Y tú le das vacío. El vacío incomoda, el vacío expone. Ahora, cuidado. Silencio no es quedarte congelado con cara de derrota. Silencio es presencia. Miras, respiras, sostienes. No esquivas con la vista, no te encoges. Solo no te subes al escenario que te montaron. Cuando alguien te ponga un juicio encima, haces esto. Te quedas quieto un segundo más de lo cómodo. Esa incomodidad es tu entrenamiento. Respiras por la nariz, relajas la frente y permites que el peso caiga del otro lado. La gente no respeta al que se explica, respeta al que se sostiene. Porque el provocador tiene un problema. Si no reaccionas, él queda con su propia intención en la mano. Es como lanzar un dardo y que nadie mire el blanco. De pronto, todos miran al que lanzó el dardo. Y esa es la inversión que te conviene. Hay una objeción típica aquí.
Pero si me callo, creen que es verdad. Esa frase te la metieron a fuerza de miedo. La realidad es más cruda. Si hablas desesperado, creen que te tocó. Si te callas con calma, creen que no te alcanza. No es automático, sí. Depende de cómo sostengas tu postura, de tu historia, de tu reputación. Pero el error común es pensar que la defensa limpia. La defensa casi nunca limpia. La defensa solo confirma que hay algo que limpiar. Esto no es cobardía, es economía de poder. Y claro, no siempre conviene silencio total. Hay momentos donde debes hablar, pero no para defenderte, para reposicionar, cambiar el marco. Imagina una conversación íntima, noche, luz baja, estás con tu pareja. Ella dice, nunca estás, siempre estás en tu mundo. El golpe es distinto. Aquí no hay público, pero hay vínculo. Te arde el pecho, te pica responder. Eso es injusto, yo hago. Si lo haces, conviertes una necesidad en un juicio. Y la distancia crece. Aquí el movimiento es nombrar la intención, no la acusación. Con voz baja, sin velocidad, dices, entiendo que te sientes sola cuando me desconecto. Hablemos de cómo estar mejor, no de quién es el malo. No defendiste tu identidad. Aterrizaste el tema real, conexión. La defensa es un espejo roto. Solo muestra pedazos. En lo social, el reencuadre puede ser más afilado. Si alguien te dice, eres muy frío, no respondas, no soy frío. Eso es su juego. En cambio, lo sostienes con calma. Me gusta ser claro, aunque a algunos les incomode. No atacas, no justificas, te plantas. Y en lo laboral, si te tiran improvisado, puedes responder sin subir el pulso. Si te preocupa algún punto específico, lo revisamos al final con calma. Observa lo que pasa ahí. No pediste perdón, no aceptaste el tribunal, propusiste un proceso, tú elegiste el ritmo. Cuando tú pones el ritmo, tú pones la jerarquía. Hay un detalle psicológico que debes grabarte. Quien busca provocarte busca dos cosas, control y audiencia. Control sobre tu estado, audiencia para que otros validen la escena. Si le quitas una de las dos, se debilita. Si le quitas ambas, se apaga. Control lo quitas con dominio interno. Audiencia la quitas con no teatralizar. Nada de gestos grandes, nada de tono alto, nada de explicar demasiado. Hablar de más es sangrar en público. Ahora, te voy a llevar a una escena más larga, para que lo sientas en el cuerpo. Es lunes, 9:07. Entras al trabajo con café en mano, pasillo con luz blanca. Te cruzas al director. Te dice sin sonreír, me dijeron que tu equipo está lento. ¿Qué está pasando? Ahí la trampa no es solo la acusación, es el poder jerárquico. Tu estómago se encoge, tu mente corre a justificar, no es mi culpa, el proveedor. Si entras así, tu historia será la del que se excusa. Lo que haces es sostener tu eje. Una pausa, respiras y dices simple, estoy al tanto. Hoy a las 3 tengo un plan de ajuste y mañana le muestro avances. Eso es control. No negaste, no te defendiste, no señalaste culpables, marcaste dirección. La gente sigue dirección, no explicaciones. Y si el director insiste, ¿pero es cierto o no? Tú no te alteras. Los tiempos se movieron. Lo que importa es cómo lo corregimos. Se lo presento. Ese es el marco. Lo importante no es que no haya fallos. Lo importante es que tú no te rompes. Aquí viene otra advertencia de costo. Cada vez que te defiendes por impulso, pagas 3 precios. Pierdes tiempo, pierdes estatus y entrenas a los demás a dispararte. Sí, los entrenas, porque si hoy te justificas ante una insinuación, mañana se acostumbran. Y pasado mañana ya no es insinuación, es un juicio directo porque vieron que funciona. Lo que permites se vuelve política. Tu respeto se sostiene en lo que toleras, no en lo que explicas. Ahora, no me malinterpretes. Hay ocasiones donde sí debes aclarar hechos. Si alguien te acusa de algo grave, con consecuencias reales, no se trata de silencio heroico. Se trata de estrategia, se trata de canal. No discutes en el pasillo, no discutes en grupo. Mueves la conversación al terreno correcto, privado, documentado, con límites. Porque hay diferencia entre no defenderte por ego y protegerte con inteligencia.
Cuando pase una acusación pública, haces esto. No respondes a la emoción, respondes al proceso. Si hay una preocupación formal, la revisamos por el canal adecuado. Eso te protege y te posiciona. No le des a la gente el espectáculo de tu urgencia. Hay otra escena íntima, distinta. Estás solo, madrugada, pantalla del móvil iluminándote la cara. Ves un comentario en redes. Se nota que finges. Eres puro personaje. Sientes un pinchazo. Los dedos quieren contestar rápido, demostrar, explicar, pelear. Ese es un campo minado moderno. Porque ahí no solo te atacan, te arrastran a un ring infinito, con público invisible y algoritmo que premia el conflicto. Ahí tu poder es aún más simple. No alimentes lo que te roba el día. Si quieres responder, respóndete con acciones. Publica tu trabajo, tu consistencia, tu dirección. Y cuando toque hablar, habla desde el criterio, no desde la herida. Tu paz vale más que ganar un hilo. Ahora vamos a lo práctico, pero sin convertirlo en una lista vacía. Quiero que tengas un método interno que puedas aplicar sin que nadie lo note. Y solo lo vas a entender si lo sientes como secuencia corporal. Detener, nombrar, elegir, sostener, repetir. Detener es frenar el impulso en el cuerpo. Nombrar es decirte por dentro qué están intentando. Quieren reacción. Elegir es decidir el tipo de respuesta. Silencio, pregunta, proceso, límite. Sostener es mantener el tono y la postura, aunque te piquen. Repetir es hacerlo tantas veces que te vuelves difícil de mover. Si no dominas tu primer segundo, dominarán tu día. Aquí van acciones aplicables, integradas en tu vida real. Empieza por entrenar pausas pequeñas en conversaciones normales. Cuando te pregunten algo obvio con mala intención, no llenes el aire. Cuenta 2 respiraciones antes de hablar. Esa pausa es un filtro. La gente que viene a manipular odia los filtros. Segundo, reduce la explicación a una frase. Si te justificas, te enredas. En cambio, usa líneas cortas. Lo reviso. Lo vemos. No estoy de acuerdo. No voy a entrar en eso. Las frases cortas son paredes. Tercero, pregunta por la intención sin sonar agresivo. ¿Qué buscas con ese comentario? Dilo suave, con rostro neutral. Esa pregunta es una linterna. A muchos se les cae el teatro al instante. Cuarto, diseña límites por adelantado. No esperes al golpe para improvisar. Decide qué temas no discutes en público. Decide qué insultos no respondes. Decide qué faltas de respeto cortas de inmediato. Cuando llegue el momento, ya no piensas, ejecutas. Quinto, construye reputación con consistencia. Porque el silencio es más fuerte cuando tu vida respalda. Si tu historial es sólido, un ataque se vuelve raro, fuera de lugar. Si tu historial es errático, el ataque se pega. La consistencia es un guardaespaldas silencioso. Lo que haces cada día grita más que lo que dices una vez. Te cuento una escena social donde esto se ve clarísimo. Evento, gente de pie, vasos en mano, risas nerviosas. Alguien quiere hacerse el gracioso y suelta: «Ah, tú eres de los que se creen superiores». Hay miradas de reojo. Tu cuerpo siente el impulso de demostrar que no. En ese momento, no caes. Sonríes apenas, sin mostrar dientes de más. Y dices: «No compito por aprobación». Pausa. Cambias de tema. Sigues igual. El agresor se queda sin escenario. La calma bien puesta es una bofetada elegante. Ahora, para que esto no se vuelva un personaje, necesitas ética. No se trata de humillar a nadie. Se trata de no regalar tu centro. Hay gente herida que ataca por inseguridad. Hay gente que aprendió a pinchar porque así se siente viva. Tú no tienes que educarlos a costa de tu paz. Tú solo decides tu estándar. Si este mensaje te ha gustado, suscríbete y quédate cerca, porque aquí entrenamos mente aplicable, no pose. Vamos a subir el nivel con una escena laboral más intensa. Presentación grande, clientes, traje, luces. Un cliente te dice: «Su propuesta se ve bien, pero no sé si ustedes tienen la capacidad». Lo dice con calma, pero es un dardo directo. Tu compañero te mira, esperando que saltes a venderte con ansiedad. Ese salto
es lo que te baja. En cambio, tú miras el documento un segundo, como si fuera normal, y respondes, tiene razón en preguntar. Por eso incluimos estos 3 casos y este cronograma. Si en el punto X no se cumple, no avanzamos. Observa. No rogaste, pusiste condiciones. Eso cambia todo, porque quien pone condiciones no suplica, negocia desde valor. Quien se justifica, mendiga. Quien define, lidera. Hay otra objeción que aparece. Si no me defiendo, me pisan. Y aquí la respuesta es firme. No es el hablar lo que evita que te pisen. Es tu límite. Puedes hablar poco y cortar fuerte. Puedes hablar mucho y quedar débil. El límite no se grita, se ejecuta. Cuando alguien cruza una línea, tú no explicas 20 minutos. Dices, así no. Y si insiste, te retiras, cierras la conversación, cambias el canal. La consecuencia enseña más que el sermón. Los límites sin consecuencias son decoración. Ahora, te doy un giro de identidad. La mayoría quiere ser entendido. Esa hambre te hace vulnerable, porque cualquiera puede atacarte con malentendidos, con insinuaciones, con etiquetas. En cambio, el hombre que quiere ser respetado se mueve distinto. No vive pidiendo comprensión, vive poniendo estándar. Y ojo, estándar no es dureza sin corazón, es claridad sin miedo. Esto no es frialdad, es autocuidado con columna. Vamos al mundo digital otra vez, pero desde otro ángulo. Publicas algo, alguien comenta, seguro lo copiaste. Te arde. Pero si respondes enojado, alimentas el juego. Si respondes con sermón, aburres. Si respondes con calma y marco, ganas. Trabajo con procesos. Si te interesa, te muestro el método en otro post. Y sigues. No te quedas ahí. Porque el verdadero poder es no quedar atrapado en el barro. No te rebajes a pelear por migajas. Aquí entra una acción más. Crea un guión mínimo para ataques comunes. 2 o 3 respuestas tipo, cortas, neutras. Practícalas frente al espejo o mentalmente. No para actuar, sino para no improvisar desde la herida. El improvisado bajo presión siempre se traiciona. Otra acción, entrena tu cuerpo. Sí, tu cuerpo. Porque el conflicto se siente antes de pensarse. Si tu respiración se acelera, tu mente se achica. Aprende a soltar hombros, a bajar la lengua del paladar, a aflojar la mandíbula. Ese control micro te da control macro. El cuerpo calmado produce decisiones grandes. Y ahora te pongo una pregunta incómoda, una sola, para que te la quedes. ¿Cuánto de tu vida estás gastando en convencer a gente que no te cuida? Míralo sin drama, solo míralo. Porque ese gasto te roba proyectos, relaciones sanas, sueño, creatividad. No se te va la vida por el enemigo, se te va por la reacción. Tu respeto se sostiene en lo que toleras, no en lo que explicas. Estamos cerca del tramo donde esto se vuelve compromiso real. Quiero que te veas en una escena cotidiana, sencilla, íntima. Cocina, luz fría, estás lavando un vaso, agua corriendo. Recibes un audio de un familiar. Eres igual que antes, nunca cambias. Te aprieta el estómago porque es historia vieja. Podrías mandar un texto largo, explicar tu proceso, defender tu crecimiento. Pero ese familiar no te está pidiendo verdad. Te está pidiendo que vuelvas al rol que le conviene. Ahí tu límite es identidad. Respondes, no voy a discutir mi vida por audio. Si quieres hablar con respeto, hablamos el sábado. Y vuelves al vaso. Sientes el pecho más ligero. Porque no negociaste tu dignidad. No expliques tu evolución a quien extraña tu versión manejable. Ahora te pido una participación, una sola, para marcar tu decisión. Escribe, yo sostengo mi marco. Y no lo escribas para mí. Escríbelo para entrenarte a sostenerte. Te queda un último ajuste, el que convierte esto en un estilo de vida y no en una pose. La paciencia. Mucha gente quiere respuesta inmediata porque confunde velocidad con fuerza. La paciencia es fuerza con dirección. A veces tu mejor respuesta no ocurre hoy, ocurre en tus resultados dentro de un mes. A veces la respuesta es no responder. A veces la respuesta es cambiar de círculo. Si te atacan,
observa quién aplaude. Ahí está el mapa. Y sí, habrá momentos donde tendrás que confrontar. Pero confrontar no es justificarte. Confrontar es nombrar conducta y poner consecuencia. No me hables así. No acepto ese trato. Si esto sigue, me retiro. Sin veneno, sin espectáculo, solo claridad. El respeto no se suplica, se organiza. Te doy 2 escenas nuevas para que lo integres aún más. Laboral, pero silenciosa. Estás en tu escritorio, tarde, ya casi todos se fueron. La pantalla tiene una lista de pendientes. Te llega un correo con tono pasivo-agresivo, copiando a medio mundo. Necesitamos saber por qué tu área se retrasó. Sientes el corazón subir, la tentación de contestar rápido, defenderte, salvar imagen. No, respiras, escribes 2 líneas. Recibido, envío análisis y plan mañana 10:00. Lo revisamos en reunión con responsables. Copias solo a quien corresponde. No te sometes al circo. Llevas el tema al lugar correcto. Eso es poder moderno. Higiene de canales. El que controla el canal, controla el conflicto. Digital, pero más fino. Estás en una videollamada, cámara encendida, tu imagen te devuelve tu propia mirada. Un participante te interrumpe repetidamente, te corrige en detalles mínimos, busca hacerte ver pequeño. Tú notas el calor en la cara, los dedos se te mueven nerviosos. Pausa, sonríes apenas y dices, te escucho. Anota tus puntos y los vemos al final. Ahora termino esta idea. Y sigues sin acelerar. Si vuelve a interrumpir, repites lo mismo, igual, sin subir, sin pelear. La repetición calmada es un muro. Y al tercer intento, la sala entiende quién está sosteniendo. El que no se rompe se vuelve referencia. Te queda una última decisión. No es sobre ellos, es sobre ti. O sigues viviendo como acusado, o te conviertes en arquitecto. El acusado reacciona. El arquitecto diseña. El acusado busca absolución. El arquitecto busca avance. No necesitas ganar todas las conversaciones. Necesitas ganar tu dirección. Y aquí cierro con un estándar. De hoy en adelante, no entras a tribunales que no elegiste. No discutes tu valor con gente que no construye. No cambias tu centro por una mirada. Te entrenas en silencio. Respondes con marco y sostienes límites con consecuencia. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.